Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Patti Terror. Hoy les quiero compartir una historia que me hicieron llegar nuevamente por medio de un conocido de aquí de la colonia. Esta historia fue de cuando se fundó o se empezó a fundar una colonia, cuando las colonias apenas empiezan y que pues no hay ni agua ni luz, porque pues como su nombre lo dice, empiezan a formarse. De antemano agradezco a José Suárez por habernos compartido esta historia que les contaré a continuación. Esta historia está muy interesante, pero antes de contarla, pues como siempre, les dejo una atenta invitación a que se suscriban, le piquen a la campanita, le den en opción a todas para que YouTube les avise cuando hay nuevo contenido y no se lo pierdan. También les pido, por favor, denme un manito arriba, o sea, un like, déjenme un like, eso es menos de un segundo lo que les tarda. Por favor, para que esta comunidad vaya creciendo y cada vez seamos más. Compartan el video para que, vuelvo a repetir, seamos más cada vez y cada vez pues hayamos más gente o seamos más gente la que nos unamos para pasar un rato agradable. Esto va para los amantes del terror. Pues bien, también déjenme aquí abajito en los comentarios si les gusta o no les gusta la historia para saber. Y si hay alguien que quiera compartir alguna historia, pues también igual, háganmelo saber para compartirla. Y también, como en este caso, que sí quería que saliera su nombre, que si se dijera su nombre, que si se mencionara, se menciona. Pero si quieren que sea como anónimo, también es válido. ¿Ok? Empezamos. Pues bien, esto me refieren que fue en una colonia de allá de Iztapalapa, en los cuales las colonias pues apenas empezaba a fundar. Y como les repito, no había agua, no había luz, no había drenaje, porque la colonia apenas empezaba. Sucede que pues había una señora que tenía muchos niños, tenía a su marido. Esa señora tenía pues como 7, 8 niños. Y pues obviamente no, ella trabajaba, el señor trabajaba para poder pues mantenerse, para poder empezar a afincar su terrenito, pero pues también necesitaban de lo que eran los servicios. Cuando un lugar se empieza a colonizar, pues se sufre bastante. Entonces, bueno, en esa época pues había lugares en donde se excavaba y empezaba a brotar agua dulce, porque se supone que atravesaban los brazos del mar o de los ríos. Pues resulta que se juntaron el papá, el hijo mayor y una hija de estas personas ya era pues también casada, porque tenían hijos de todos tamaños. Entonces se juntó el yerno, el suegro y el hijo, y alguno que otro vecino, porque pues se unían entre vecinos para poderse ayudar, que en relativo pues eran pocos los vecinos, porque pues apenas estaba empezando a colonizarse ese lugar. Empezaron a cavar, pero pues obviamente no es tan fácil. Entonces empezaban a turnarse con las palas, porque es muy cansado. Llevaban ya un buen tramo, casi, digamos, pues la cuarta parte, cuando empezaron a
a tener un poquito de discrepancias y pues obviamente no lo hicieron en un día. Se molestaban, se cansaban y lo dejaban. Y así pasaron unos días porque pues también de repente pues no tenían tiempo porque tenían que trabajar y lo hacían prácticamente en los ratos de supuesto descanso que tenían. Lo que empezaron a notar es que cada que ellos empezaban a escarbar, alguno de ellos empezaba con unas ansias locas de querer escarbar más y más rápido y terminar. Había otros que no querían, que pues se sentían pesados, se sentían cansados y no querían avanzar. O empezaban las discrepancias entre unos y otros que no estaban de acuerdo. Cuando eran entre vecinos, pues el vecino se retiraba y el dueño de la casa pues se quedaba a seguirle, o simple y sencillamente nadie seguía, nadie continuaba. Hasta días después. Resulta que en una ocasión decidieron no molestarse, decidieron aprovechar la luz del día para poder avanzar porque ya se les había hecho mucho tiempo lo que llevaban en ese lugar y que pues por X o Y pues no avanzaban. Resulta que pues todos estaban de acuerdo y empezaron a seguir escarbando para poder formar lo que era el pozo y poder pues contar con agua para no estar comprando pues pipas porque les salía un poquito caro y pues la verdad no contaban con mucha economía. En ese momento empezaron a escarbar y se empezó a oscurecer. Obviamente, vuelvo a repetir, no tenían luz, no tenían drenaje, no tenían agua. Entonces pues ni como prende la luz o pon nada, no tenían nada. Empezaron a llevar lámparas sordas los que tenían, pero extrañamente la lámpara se descargaba. Al momento que la prendían, alumbraba bien y no duraba más de 5, 6 minutos prendida. Era una cosa rara, que en cuestión de minutos se descargaban las baterías. Compraban baterías, tenían de repuesto y a lo más que les alumbraba con el cambio de baterías era media hora, 20 minutos, porque no les duraba la carga a las baterías. Finalmente un día estaban muy cansados de que las baterías pues no funcionaban porque se descargaban y empezaron a decir que cómo era posible que las baterías no funcionaran, que tal vez no servía la lámpara o que algo estaba pasando. Cuando de repente la lámpara prendió en todo su esplendor. Les extrañó que estaba alumbrando demasiado, pero pensaron que tal vez era lo mejor y tenían que apurarse para poder avanzar algo más, porque ya se les estaba haciendo muy pesado. Cuando de repente el foco de la lámpara explotó. Estalló sin ni siquiera haber hecho nada para provocar esa situación. No pudieron avanzar, tuvieron que dejar el trabajo así. A la siguiente semana, porque ya no pudieron entre semana, a la siguiente semana volvieron a trabajar. En ese día también se les oscureció el día, se les acabó la luz del día y se empezaron a quedar a oscuras. Y empezaron con velas. Dijeron, las velas no se va a acabar la batería, vamos a gastar menos y adelante. Empezaron con velas. El detalle es que cuando prendían la vela y estaban alumbrando, de repente se bajaba la temperatura y empezaba a hacer un aire algo extraño. Ellos pensaron que pues eran los cambios de temperatura y todo. Pero cuando se empezaron a tornar las cosas más graves o más distintas, fue cuando de repente estaban ellos pues viendo y midiendo la altura que tanto más o menos les faltaba por escarbar, poniéndose de acuerdo, y pues tenían que prender las velas porque ya no veían. Cuando de repente
se siente un aire helado que llegaba hasta los huesos. Demasiado ambiente helado y no había aire, y las velas se apagaron, como si alguien les hubiera soplado. Pues la primera vez no le hicieron mucho caso, pensaron que tal vez era algo pues normal, algo que tal vez pues había sido por arte del aire o por arte de alguno de ellos que había soplado. Volvieron a prender nuevamente las velas, más bien, y les vuelve a pasar lo mismo. Cuando ellos se acercaban al pozo, a lo que iba a ser el pozo, se sentía esa brisa o ese ambiente helado y nuevamente se apagaban las velas. A la tercera vez lo volvieron a hacer, pero esta vez cuando prendieron las velas, voltearon todos hacia un punto y vieron que había una mujer que ya no era de este mundo, la cual estaba totalmente rígida, viendo hacia adentro del pozo, como lo estaban haciendo ellos. Inmediatamente gritaron, se espantaron y aventaron las velas y cada quien corrió para su casa. Pero ahí no termina la historia aún todavía continúa. Ya no volvieron a salir porque les dio muchísimo miedo en toda la noche. Días después que se llegaron a encontrar los vecinos con los dueños de la casa, comentaron el suceso. Y pues no tenían explicación, pensaban que probablemente alguien les había hecho pasar ese susto y que pues probablemente se trataba de alguna ánima que había pasado por ahí, mas nunca pensaron otra cosa. Quedaron de acuerdo en volver a regresar porque pues necesitaban el agua. A los 8 días regresan para terminar definitivamente y resulta que empiezan nuevamente a tener los mismos sucesos y entonces empiezan a rezar y empiezan a decirle a la persona que estaba ahí que por favor que se fuera, que los dejara trabajar, porque tenían ellos que terminar eso. Se aplacó el viento, se aplacó todo y ellos nada más empezaron a sentir una especie de ansiedad, de que querían terminar rápido. Y siguieron y continuaron hasta que llegaron a un punto en donde ya no pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque el punto donde ellos llegaron encontraron los restos humanos de una persona con la misma vestimenta que habían visto a la persona que estaba parada junto a ellos cuando las velas se apagaron. Ellos se dieron cuenta que se trataba de la mujer que estaba ahí, que les apagaba las velas. Ellos lo hablaron y decidieron que no la iban a sacar porque no querían ir a la cárcel, los iban a culpar, pensaron de que ellos habían cometido ese crimen. Ahí dejaron los restos y volvieron a tapar el pozo. Decidieron mover el pozo del lugar para poder tener el líquido vital. Desafortunadamente a veces compramos un pedacito de tierra o algo para poder vivir y no sabemos lo que debajo de ella hay. Y eso es en todos lados. La reflexión que nos deja esta historia es que donde quiera que vayamos siempre podemos encontrar algo en lo que menos estamos pensando. Y que pues yo me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios qué hubiera sido mejor. Dar parte a la policía y sacar a esta
persona para que descansara en paz o volver a tapar el pozo y hacer como que nada pasó. Esta historia tiene un poquito de terror, tal vez no sea tan extensa o tan escalofriante, pero nos deja ver que no necesitamos estar en un lugar totalmente tenebroso o siniestro para que nos pueda pasar algo, que siempre hay alguien que está cerca a nosotros sin darnos cuenta. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema, si te gustó o no te gustó. Comparte el video para que seamos más. Y sobre todo, si tienes alguna historia que quisieras que compartamos, házmelo saber. Y como te comentaba desde un principio, ya sea dando tu nombre o como anónimo. Y nuevamente agradecemos a José Suárez por mandarnos esta historia. Estuvo, en mi opinión, en mi humilde opinión, muy bonita, muy buena. Triste también, pero muy real. Y bueno, no se olviden de suscribirse, picarle la campanita, compartir, dejarme un like. Y nos vemos el día de mañana aquí en su página Pati Terror para compartir un momento más con ustedes de un poquito, una pequeña dosis de terror. Y recuerden, nunca intentes mirar más allá de la oscuridad. Nunca sabes lo que habite en ella. Hasta luego.